Hola, buenas noches a todas las personas que ya nos están acompañando desde toda Latinoamérica. Hoy estamos con nuestra querida maestra Sonia Mina. Yo estoy muy feliz de tenerla hoy con nosotros. Estaremos charlando acerca de de la música y las matemáticas, o las matemáticas y la música en la pedagogía Waldorf, digamos, la relación entre sí y bueno, y cómo la enseñamos en la escuela Waldorf teniendo en cuenta el desarrollo del ser humano en estos primeros años de vida, ¿no? Escolares. Entonces, maestra Sonia, qué feliz estoy de tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, mi querida Ornella. Yo estoy más feliz y agradecida con el universo por este encuentro de almas, porque definitivamente ese es nuestro caminar en este plano terrenal. Hacer un poquito y dejar el espacio musical para otro encuentro, y ese es el que tenemos ahora. Bueno, mi querida Ornella, cuando... Maestra. Sí, no, empiecen. Usted, por favor, empiece. No, pues es que cuando me hiciste la propuesta de que habláramos de matemáticas y música, primero que todo, yo dije, ay caramba, pero es que yo soy matemáticas, no música. Pero me sentí muy contenta de saber que al lado mío iba a estar mi querida Ornella, que tiene esa relación tan especial con la música, y todos nuestros queridos participantes van a ver cómo a través de este dúo dinámico podemos tal vez dar explicaciones a muchas de las cosas que desde el punto de vista matemático parece que no tuvieran nada que ver con la música. O por el contrario, cuando uno escucha cosas musicales, desde el punto de vista matemático, parece que no tuvieran nada que ver, ¿no es cierto?, con las matemáticas. Entonces, me parece que es perfecta la ocasión para empezar a hablar de este tema. Y si nosotros hacemos un poquito de recuento, hay muchos, pero muchos personajes de la Edad Media, incluso moderna, científicos como Leibniz, como Ptolomeo, como Kepler y como muchos otros, que siendo matemáticos, que siendo astrónomos, que siendo teólogos, siendo físicos, encontraron esa relación tan mágica y especial con las matemáticas. Entonces, eso de alguna manera muestra que tenemos mucho en común. Y pues hablando de esto, yo encontré un texto muy hermoso de Leibniz que me llamó mucho la atención, donde habla de la relación personal que él tuvo con las matemáticas y la música. Y me parece tan interesante que yo quisiera compartirlo y no remitirme solamente a hacer un resumen de lo que él dijo. Él dice lo siguiente. Miren que este personaje, primero, es el descubridor del cálculo diferencial e integral, para darles un contexto de los conocimientos matemáticos que tenía, ¿sí? A él se le atribuye, ¿sí?, el descubrir el cálculo infinitesimal y el integral. Él desarrolló esa técnica que nosotros utilizamos en los computadores, ¿sí?, con relación a la numeración binaria. Y además de eso, trabajó en otras cosas bien interesantes que dieron aporte para esta matemática moderna. Y dice lo siguiente, vean. La música es un oculto ejercicio aritmético del alma que no se da cuenta de que está manejando números. Mucho es lo que ella hace en forma de concepciones imperceptibles, imposible de percibir con concepciones claras. Están equivocados quienes creen que nada puede tener lugar en el alma de lo cual ella no tenga conciencia. Por eso el alma, si bien no se da cuenta de su actividad aritmética, percibe, no obstante, el efecto de esa inadvertida producción de números, ya sea como agrado en la consonancia o como desagrado en la disonancia. Y esto lo escribe un matemático del siglo XVII, pues,
que en el campo de las matemáticas ha dejado muchísimos aportes para la parte del cálculo diferencial, las matemáticas superiores. Y termina diciendo que la música es el placer que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta que está contando. O sea que eso me pareció muy, pero muy lindo. Gracias por compartirnos, por buscar esta cita y compartirla con nosotros. Sí, porque es que en ocasiones nosotros podemos pensar que un matemático únicamente está aquí en el polo racional, ¿no es cierto? Entonces la matemática es la encargada de esas estructuras numéricas que no tienen nada que ver con esta parte en la que se mueve la música, pero no. Rudolf Steiner desde luego nos ha planteado siempre cómo el ser humano, digamos en su aspecto integral, ¿sí? Está esa conexión entre esa parte de lo volitivo, el sentir y el pensar. Entonces no es posible que nosotros dentro de la pedagogía Waldorf consideremos la matemática como únicamente polo neurosensorial y la música está aquí en este plano sensitivo, porque no es así. Definitivamente entre estas dos hay un lenguaje que nos conecta. Y bueno, para todos ahí puede ser ese un bonito ejemplo. No, de hecho, maestra, esa cita es de tiempos después, ¿no? Del Renacimiento, mucho después, pero si nos remontamos mucho más al pasado, si nos vamos, digamos, a lo que es la edad, antes de la edad moderna, la edad media, ahí ya se organizaba, digamos, en lo que se conoce el quadrivium, ¿no? En esa época, la Edad Media, digamos, como los cuatro caminos realmente que lo llevan a uno al conocimiento eran lo que es la matemática, la geometría, la música y la astronomía, astrología. Digamos, astronomía, astrología todavía no se separaba como lo vemos ahora, esotérico y bueno, todo eso no, era una sola, pero la música estaba allí. Y si nos vamos más atrás, digamos, a la historia antigua, ya en Grecia, pues ya Pitágoras había empezado también con esa mirada siempre claro, a medir el mundo, entrar en los procesos de los fenómenos físicos y a medir la materia, pero siempre con una mirada al cielo. Él no lo desconectaba. Entonces hay una cita muy famosa de Pitágoras que dice, hay geometría en el zumbar de la cuerda, así como hay geometría en el espacio entre las esferas. Porque él hablaba de esa música de las esferas que luego en el Renacimiento retoma Kepler. Tú nombraste a Kepler y Kepler hizo también, ahí nos puedes decir tú más, pero pues digamos desde la música nosotros conocemos algunas escalas que hizo Kepler como inspirado en los planetas, en sus rutas, en sus velocidades, entonces se animó a decir que la escala de Júpiter y la escala de Neptuno y el modo de, ¿no? Hablando pues de los modos, también inspirado obviamente en la sabiduría de la antigua Grecia, pero retomando, siempre recogiendo esos dos saberes, el cósmico y el musical y ese hombre que está aquí en ese fenómeno musical terreno y mediando entre esos fenómenos del macrocosmos. Sí, es muy lindo. Por ejemplo, realmente a partir del siglo XVIII, un personaje llamado Charles Bateus fue el que estableció una diferencia entre esas cuatro artes que tú mencionas, la aritmética, la geometría, la música y la astrología. Antes todo eso hacía parte del conocimiento global del ser humano, eran una. Y justamente en el siglo XVIII este personaje creó el nombre de Bellas Artes. O sea que cuando separó para él la aritmética
y la geometría para él ya no pertenecían a este grupo, y cuando se habla de bellas artes nos quedamos con la imagen de que ahí está la música, está la pintura, está todo lo que entre comillas no tiene que ver con esa parte estructurada de la matemática o de la geometría, y eso es muy moderno, eso es a partir del siglo XVIII, antes no, antes todo era un solo, era un solo núcleo, y el ser humano, los hombres disfrutaban de esa belleza, de esa armonía, de todo lo que descubrían en una rama de las matemáticas que complementaba lo que percibían con el sonido en la música, lo que complementaban con lo que veían en el comportamiento de los planetas. O sea, era todo una cosa muy hermosa y inspiraba, digamos, esa sensación de belleza. La Y de matemática plenitud, ¿no? Y de la plenitud. y de Y plenitud. yo me imagino que pues el hombre ha tenido que ir haciendo ese camino como de especializarse, pero al mismo tiempo ese dolor de la fragmentación, ¿no? De Sí, sí, sentirse sí. fragmentado como si matemáticas y música no tuviesen Fuera, nada que ver. no Y yo tuviera pienso nada. que ese es uno de los grandes regalos que nos deja Rudolf Steiner, Ujú. digamos, con la pedagogía Waldorf, de decir, hace 100 años, cuando las escuelas para los niños ya empezó a desarrollarse esa fragmentación del conocimiento y a decir esto es lo único que es bueno y tal, que él volvió a decir, no, la escuela Waldorf quiere ser un lugar donde se va a vivir todo eso como un todo otra vez. Y Sí. fue la primera escuela en esa época en toda Europa, en Alemania, en incluir lo que es orquesta, música, coros, idiomas, ¿no? Lenguas Ujú. extranjeras. Digamos, para él era claro que eso tenía un campo y bueno, es un poquito de lo que venimos a hablar hoy. Y Entonces, sobre cuéntanos, maestra, Ujú. ¿cómo es esa vivencia, por decirlo así, matemática en el niño pequeño? En el niño Podremos pequeño. estar diciendo como ese niño, o sea, yo ya veo a mi hija, tiene 4 años, tiene mucha curiosidad por los números, ella ya empieza a contar los dedos, ella se da cuenta, entonces ella dice, ¿no? Entonces aquí hay 5, acá también hay 5, o sea, empieza a ver esas, digamos, Relaciones. reciprocidades, esas relaciones. O sea que sí ya se despierta una sensación por querer, por los números, ella quiere saber cómo se escriben. Yo pues de la pedagogía Waldorf yo no se lo explico, pero ella quiere saber, entonces ella se busca sus medios y sola se los enseña. Cuéntanos de eso. Ujú. Bueno, mi querida Ornella, mira, yo siento que los niños recién, hablemos de como del primer septenio, ¿no es cierto? Los niños en este primer septenio y cuando están, digamos, tan cercanos a ese proceso en el que vinieron de ese mundo espiritual después de su nacimiento, tan hermoso y tan conectados, perciben la música de una manera que se va transformando poco a poco a medida que va creciendo, porque ya empezamos los adultos a generar algunas condiciones en el entorno que el niño percibe, y para él todo lo que llega del exterior por esas fuerzas imitativas que le son propias, que llegan a su interior, es con lo que él vibra. Él va a resonar con aquello que llega de afuera, del exterior. Por eso es tan importante en el primer septenio que los niños se conecten con sonidos realmente agradables, bonitos, bellos, y especialmente los sonidos propios de la naturaleza. Esos sonidos propios de la naturaleza son el alimento musical que el niño necesita, que él pueda realmente saber cuál es el canto de los pájaros, porque eso tiene un sonido propio, que él pueda al lado de un arroyo percibir la fuerza del agua cuando choca con las piedras, ese sonido tan especial del movimiento del agua, o cuando cae una cascada, cuando el viento sopla y mueve las hojas de un árbol. Mejor dicho, la magia de la música está presente en la naturaleza, y si en ese primer septenio nosotros como adultos le damos la posibilidad de que el niño capte esos sonidos naturales, primigenios, ese niño está realmente regalado. Ahora,
Unido a eso, miren qué bello, unido a eso, cuando el niño está en este primer septenio, él aprende también de las matemáticas a través del contacto con la naturaleza, porque cuando los niños salen a paseo, todos sus sentidos están así alertas. Y recuerden que este primer septenio es el septenio en el que él desarrolla esos sentidos inferiores, esos sentidos que están relacionados con el tacto, el movimiento propio, el sentido del equilibrio, el sentido sinestésico. Entonces él todo lo quiere probar, él todo lo quiere oler, lo quiere palpar. Todas esas sensaciones táctiles son importantes para que él aprenda. Entonces, unida a una caminata, a una conexión del niño con la naturaleza, él se va a encontrar, además de estos sonidos que les muestro, con muchas cosas mágicas que son matemáticas. Él va a ver las flores, pero de esas flores que va a ver, él va a captar formas que él va a grabar en su interior, que él va a captar, y después cuando estemos después del séptimo, de los 7 años más adelante en geometría, van a salir como polígonos. Vi una flor de 5 pétalos amarillo bellísima. Allí, eso que registró con sus ojos y captó es matemática, es geometría. Él va a observar que las plantas son hermosas, pero ¿saben por qué la naturaleza es tan bella? Porque la naturaleza es muy ordenada. La naturaleza es la madre del orden. Miren, si observamos una planta, las plantas, cada planta tiene su propio orden, pero a veces observamos unas cuyas hojitas van saliendo de 2 en 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, o a veces van en nuditos de a 3, 3, 3, 3, y a veces de 4, a veces de 5, pero esa planta, si usted la observa con cuidado, se va a dar cuenta que tiene una secuencia, que tiene un orden, que tiene un ritmo, y eso es matemáticas. Sí. Incluso en el primer grado, cuando los chicos llegan al primer grado, ellos se van a acercar a esas secuencias propias que tienen que aprender, la serie del 2, la serie del 3 y todas las demás series. Una de las maneras para acercarlos es a través de la relación con la naturaleza, ¿sí? Y entonces él ahí va descubriendo esos ritmos. ¿Por qué? Perdón, sí, Sí. sigue. Porque justamente en esta etapa, después de los 7 años, pasa algo que nosotros los adultos estamos esperando que suceda también y que nos da a nosotros la pauta para decir este niño ya está preparado para la escolaridad, ¿no es cierto? En ese primer septenio, el niño ha preparado todas las fuerzas, ¿sí?, etéreas han trabajado para preparar este cuerpo físico, y en ese primer septenio esa es su tarea y es maravilloso. Cuando ya llega a los 7 años y nosotros ya vemos los primeros indicios de que está preparado para la escolaridad, por el cambio de dientes, por el alargamiento que se da en su cuerpo, esas fuerzas etéreas van a trabajar en otras partes diferentes, ya no se va a ocupar tanto de ese cuerpo físico, ¿sí? Ahora esas fuerzas etéreas van a trabajar sobre el sistema respiratorio y sobre el sistema circulatorio. Entonces, trabajando en esta parte rítmica, todo, el sistema óseo, el sistema muscular, todo trata de unirse a eso que es propio de los niños de los 7 a los 9 años, más o menos, que se da. Entonces, todas las fuerzas etéreas van a trabajar en función de, o digamos, apoyados en este sistema rítmico, ¿sí?, respiratorio y circulatorio. Lo que quiere decir que el niño es una caja de resonancia pura, ¿sí? Sí, Se convierte su cuerpo en eso. y pues que ahí es donde te quería complementar esa idea desde lo musical cuando dices, claro, en la naturaleza el niño tiene ese primer contacto con esas experiencias sonoras que nosotros en música también decimos paisaje sonoro, ¿no? Experiencias sonoras, paisajes sonoros, va complementando. De hecho, también en la Edad Media se diferencia lo que es música naturalis y música humana y música instrumentalis. Bueno, o sea, se empiezan como a dividir también unos conceptos. Eh, Nos faltó decir Sí, la voz de sus familiares, el canto de sí, la mamá y del papá en ese primer septenio, bueno, ese vínculo con la voz de la madre ya desde el vientre y desde el vientre con los ritmos de la mamá, el corazón. O sea, que se sabe que esa experiencia
del bebé, del bebé en el vientre, de escuchar ese corazón, le va a impregnar toda la vida para que escuchar eso siempre sea un mensaje de tranquilidad y seguridad. Qué Entonces, lindo. hay terapias incluso en adultos con niveles de ansiedad o de estrés muy grandes o de otras cosas que incluyen el oír de un palpitar de un corazón, porque vuelve a dar en nuestro inconsciente muy profundo esa seguridad, esa sensación de seguridad, ¿no? Entonces, es que esto es un espacio también además para enseñar un poquito de la pedagogía Waldorf, pues un poquito para hacer invitaciones a las familias, a las madres y a los padres, siempre que podamos cantar más con los niños, también en esa primera etapa. Y ahora que tú hablas de la edad escolar del segundo septenio y de los ritmos que uno ve en las plantas y en las series, esa importancia del sistema rítmico medio del hombre, donde se dan justo dos ritmos muy diferentes, el del corazón, que bueno, se acelera y se desacelera, más no a voluntad, ¿no? Sino dependiendo de la emoción o del estado de cansancio, pero no tenemos influencia. Y está el pulmonar, el de la respiración, sobre el que sí tenemos influencia. Podemos extender, dilatar, respirar despacio, sostener, ¿no? Y estos dos ritmos pues dan, digamos, ese origen a dos partes muy importantes en la música, que es, como decir, la melodía y el pulso. Entonces Qué es lindo. a propósito pues de lo que hablabas. Pero entonces volvamos a las matemáticas porque tú me hacías, cuando estábamos preparando la charla, me decías, yo cuando enseño estas series, cuando uno ya va viendo en la naturaleza el 2 y el 3 y el 4, a mí lo que me gusta es que los niños también sientan que eso no es simplemente una serie que tiene una simetría o un ritmo numérico, sino que ellos sientan en el cuerpo ese, Ujú. ¿cómo me lo dijiste? Bueno, ese ritmo, esa repetición. Sí. Y tú tienes algunas formas como lo haces con los niños, con palmas, con movimientos, desde la vivencia. Claro, sí, es que una clase de matemáticas, por ejemplo, o sea, yo no sé, creo que no es nomás una clase de matemáticas, sencillamente en la pedagogía Waldorf, la palabra ritmo, la palabra ritmo es una estrategia pedagógica imprescindible, ¿no es cierto? Entonces, el ritmo está presente en la vida de nosotros, en la naturaleza, y los adultos nos percatamos de ayudar a crecer ese niño de manera sana, usando el ritmo como elemento importante, ¿no es cierto? Entonces yo buscaba más o menos que cuando uno habla de ritmo, ¿qué quiere decir ritmo, no? Entonces, bueno, uno puede decir que el ritmo es un elemento físico que uno hace, cualquier actividad que uno hace, pero que cuando la hace se manifiesta en sensaciones, generan sensaciones en el cuerpo y a la vez movimiento. Yo pienso, no sé cuál es la definición musical del asunto, pero a mi modo de ver, cuando uno habla de ritmo, eso es alguna sí, sensación física, alguna actividad física que uno hace, pero que se manifiesta en el ser humano con una sensación interna y a la vez eso lo lleva a uno al movimiento. Entonces, en matemáticas es una recomendación muy importante que los maestros, que los padres que educamos y tenemos niños y estamos en este de los 7 a los 9 años, que queremos que ellos se aprendan las series, las que llamamos tablas de multiplicar, unamos a nuestro trabajo con los niños el ritmo. Es decir, si yo me estoy aprendiendo una serie, digamos que sea la del 4, por así ser, eso. Muy bien, Ormelita, hágame el favor y me hace ahí un ritmo con cualquiera, eso. Incluimos movimientos de las palmas, del cuerpo y le podemos también poner palabras. Pero no se trata únicamente de repetir a secas la serie 0, 4, 8, 12, 16, no, sino hacerlo de tal manera que en ese proceso generado
por la creatividad del adulto que acompaña al niño, involucre y el niño por ese proceso imitativo que todavía le pertenece, él va a seguirlo. Y entonces ahí va a encontrar palmas, ahí va a encontrar la voz, va a encontrar movimientos. Y esa melodía, eso que está unido a ese proceso de la serie, se va a interiorizar en el niño, lo va a grabar, lo va a recordar, lo va a memorizar, tanto que en algunos momentos, cuando los niños no se acuerdan de la serie y se acuerdan del ritmo, con el ritmo llegaron los números, ¿sí? Entonces hay un proceso muy lindo en esa parte. ¿Sabes de qué me hiciste acordar? Pero es que de verdad en este segundo, que ni me acordé en los días que hablamos para preparar, fue en el jardín infantil. Antes de yo entrar al colegio Waldorf, estuve en un jardín infantil tradicional y cantamos la canción 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16 y 8 24 y 8 32. Y bueno, no me acuerdo más, pero tú te imaginas a un niño de 5 años cantando esa tabla de multiplicar perfecta. O sea que es porque está el medio de la canción, porque hay un medio Sí. melódico, hay un medio rítmico. Entonces, yo sí pienso que, que, pues que claro, que el ritmo y la música van a ayudar. Tú me hablabas, por ejemplo, de inventarse un ritmo. A mí se me ocurre que uno con los niños puede hacer un círculo y uno pone, por ejemplo, si vamos a hacer la serie del 2, entonces que el niño que tiene los impares aplaude y el que tiene los pares salta. Por Por ejemplo, ejemplo, entonces ya lindo. hay una diferenciación y que uno entiende y que el maestro de matemática, aunque no sea músico, o el maestro de clase principal, tutor, no sea músico, tiene en su interior un corazón que late, es músico, ¿no? Entonces se va a preocupar para que esas palmas y esos saltos, pues de alguna manera estén ordenados rítmicamente y que sea algo que fluya y no desde el primer día y no el segundo día, pero puede aspirar a que después de una época, después de 4 semanas, los niños van a saltar y aplaudir de una forma, aunque bueno, no es lo que se aspira antes del Rubicón a que ese pulso esté tan exacto, digamos en lo musical, pero yo sí creo que es lo que tú dices, esa organización que se corresponde con nuestra organización humana, sí es algo que se puede aspirar y que sería muy lindo hacerlo así. Sí. Ornella, hay otra cosa que me parece muy lindo y es que cuando nosotros hablamos de ritmo, la palabra ritmo en matemáticas también está muy unido a secuencias, ¿sí? Cuando nosotros en matemáticas, por ejemplo, encontramos una secuencia, nosotros decimos, ahí hay ritmo. Es decir, hay secuencias simples como de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay un ritmo, hay 1 en 1. Asimismo, cuando decimos 2, 4, 6, 8, 10, va de 2 en 2, hay un ritmo. Sucede que después de que los niños cantan, después de que los niños se mueven, después de que los niños unidos a una melodía interiorizan las series, nosotros también como maestros podemos, cuando los niños llegan ya a la parte estructural de escribir en el cuaderno una serie, por ejemplo, la serie del 4, también permitirle a los niños encontrar secuencias, encontrar ritmos. Yo les voy a mostrar en una diapositiva a ver, perdón, pero es que esta está muy adelante, solo un minutico. Yo se las acomodo para no. Bueno. Un momentico, voy a dejar de compartir y organizamos esta diapositiva. Bueno, lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es cómo cuando los niños llegan a escribir la serie en el cuaderno, nosotros podemos
nosotros podemos ver que observen. Y cuando digo que observen, ellos pueden encontrar, miren, aquí tengo la del 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Ellos pueden observar que aquí en este renglón de las unidades hay una secuencia. Y esa secuencia se repite. ¿Sí ven? Aquí aparece 0, 4, después 8, ¿sí? 2, 6, pero vuelve a repetirse 0, 4, 8, 2, 6. Esto le permite al niño saber que en la próxima secuencia, el número que sigue va a terminar en 0, 4, 8, 2, 6. Pero así como esta última cifra, que es la de las unidades, tiene una secuencia que se repite, que es repetitiva, hay un ritmo presente. También si nosotros miramos la posición de las decenas, también podemos ver, miren, que hay 3 veces se repite el 0, después 2 veces el 1, después 3 veces el 2, después 2 veces el 3, y el niño puede con toda seguridad darse cuenta que la que sigue tendría que repetir ¿cuántas veces? El 4, 3 veces, ¿sí? Entonces, de esa manera, donde hay secuencia, hay orden. Aquí serían 44, 48, después 2 veces el 5, y así sucesivamente. Bueno, en términos generales, la imagen de las series como secuencias que se encuentran en la naturaleza, que nosotros después las cantamos, las saltamos, y los niños lo llevan a esa parte del sentimiento, porque eso genera alegría, genera entusiasmo, genera calorcito. También genera que ellos se las aprendan, y no solo de manera oral, porque también cuando nosotros las escribimos en el cuaderno, podemos darle la oportunidad al niño de que encuentre ritmos. O sea que con ello estoy diciendo que los ritmos no solamente son elementos, son actividades como no tangibles, no. El ritmo también se puede hacer evidente en las matemáticas a través de los procesos que nosotros hagamos con los chicos, con los niños, al mostrarles en el tablero y al ponerlos a ellos a investigar, ponerlos a buscar, ponerlos a mirar, ponerlos a observar. Y esto les encanta mucho, porque vea maestra, vea, estos se repiten. Y es esa la parte, ¿no? Bonita, en la que nosotros también tenemos que estar muy atentos. Y bueno, y relacionándolo de nuevo a nuestros, digamos, a los principios pedagógicos, pues, de la pedagogía Waldorf, es justo es esa repetición, esas secuencias, ese ritmo, eso es justamente, es ese trabajo sobre el cuerpo etérico, pues, que está permitiendo, que son las primeras fuerzas para nosotros del aprender, porque todavía el niño está también aprendiendo basándose en la repetición y en la imitación. Entonces, digamos que esa es como la primera, digamos, la primera instancia que le queremos hablar al niño para que tenga esa voluntad y esa simpatía para que quiera aprender. Y ahí ya nos estamos acercando entonces a una edad que es muy importante en ese cambio de los 9 años, que en la pedagogía Waldorf nombramos el cambio de los 9, como dice Rudolf o el Rubicón, pues hablando de ese momento en que el César se atreve, digamos, a contradecir las leyes, y a pesar de que no podía cruzar ese río, lo cruza y sabe, cuando lo cruzo y desafío ya no hay paso atrás, ¿no? Entonces Steiner lo relaciona con ese momento de la infancia que realmente ya cruzó el niño y tiene cierta conciencia también, que es que está dejando de ser ese niño chiquito, ¿no? O sea, sabe que todavía es niño, pero no tan chiquito, pero no tan grande, y surge ese quebrarse interior por sentirse, la familia, es que yo no tengo que sentir igual como siente mi mamá, yo soy otra, y quizás no me pone tan triste lo que pone triste a mi mamá, no sé, me imagino, yo ya no me acuerdo cuando tenía 9.
Y en música, por ejemplo, se nos dice que podemos empezar ya a buscar con los niños, a trabajar con los niños lo que es los valores de las notas, justo porque en matemática, hacia el final de tercero y empezando el cuarto, ya empezamos a ver lo que son fraccionarios Fraccionarios, y tienen mucho sí, que ver. Cuéntanos tú allí, sí, desde las sí. matemáticas, ¿qué nos puedes contar? Bueno, una de las cosas hermosas que ayuda a tranquilizar el alma del niño a los 9 años, que pasa por ese cruce necesario para crecer, porque el ser humano tiene que avanzar, llamado el Rubicón, es comprender con imágenes, desde luego, porque todavía estamos en el mundo de las imágenes, que eso que siente su alma, de alguna manera, está relacionado con un acontecimiento que también vivió la humanidad en algún momento, ¿sí? Entonces, eso nosotros lo mostramos a través de imágenes. Si llegan los fraccionarios y nosotros utilizamos, por ejemplo, el mito de Isis y Osiris como una entrada a esa presentación de los números fraccionarios. Y en ese mito de Isis y Osiris, en términos generales, lo que muestra es cómo, ¿sí? Osiris, el dios al que todos adoraban, al que todos veneraban, porque además era un dios muy bueno, era un dios muy generoso, con todos sus servidores, y que tenía una linda esposa que también estaba muy presente, que también era diosa Isis, fue traicionado por su hermano Set. Y en ese proceso de traición, ¿sí? Set decide asesinar a Osiris y lo divide. La historia es larga, pero en palabras más corticas, lo divide en 14 partes, el cuerpo. El cuerpo de Osiris lo divide en 14 partes. Y esas 14 partes son enterradas en distintos lugares de Egipto, ¿sí? De todas maneras, Isis intentó recuperar las partes de su amado esposo y unirlas, y lo hizo, y en cada lugar donde encontraba una parte, montaba hacia un monumento, pues por eso se dice pues que en Egipto hay tantos monumentos que son las pirámides en honor a ese dios que de alguna manera todos veneraban y que habían perdido. Ese sentimiento de luto, ese sentimiento de tristeza, de alguna, se expresó en la humanidad. Y cuando uno estudia y se remonta a la historia de las matemáticas, los egipcios, justamente, ellos emergen la noción de lo que nosotros conocemos como números fraccionarios. Pero esos fraccionarios de los egipcios eran fraccionarios muy especiales. El numerador, el que va arriba, era el 1, ¿sí? Y esa línea horizontal que nosotros trazamos ahora no era horizontal para ellos, y en los papiros donde se encuentran esos registros históricos originales, esa era una línea inclinada, era como una venia, era como su unidad, su Dios dividido, era el gesto de la división del número fraccionario, que era una línea inclinada en partes, y en la parte de abajo, que es el denominador, aparecían las partes, ¿sí? Entonces, esa relación, eso que recibe el niño en esa edad, en la que su alma también está en ese duelo, en ese luto de dejar su primera infancia y entrar en un terreno desconocido, sin palabras también se le muestra que eso que él está viviendo, en algún momento la humanidad también lo vivió con eso tan adorado, pues, que era la imagen de su Dios. Y eso, dado en imágenes bonitas y bellas, ayuda a acompañar. Es un proceso en el que acompaña a uno, ¿no? Ese proceso del niño. Ahora, también por el otro lado, pues aparecen las estrategias pedagógicas para que el niño comprenda, ¿no es cierto?, qué significan los fraccionarios. Imagínense que una de las cosas que hacemos siempre es partir de la unidad. La unidad, entonces, si la maestra empieza fraccionarios, lleva una torta, y esa torta que lleva
¿sí? La primera división que se hace de esa torta es en la mitad, ¿no es cierto? Entonces, la unidad completa. Sería muy raro uno sacar un octavo, Sí, aunque quizás alguien llegue a la idea, pero sí, no le da a uno, no hay orientación, ¿no? sí. De manera Sí. natural, la tendencia es a la unidad dividirla en la mitad, ¿sí? Ujú, Y después en cuartos. ujú. Y después en octavos, y uno puede seguir así haciendo esa división. Dentro del proceso natural es eso, de la unidad que se divide en la unidad después en cuartos, después otra vez en la mitad, entonces terminan en octavos, después en la mitad terminan en 16avos, dependiendo de la cantidad de invitados, ¿no es cierto? Porque si se necesita seguir dividiendo, pues uno lo sigue dividiendo en la mitad para que alcance para todos. Ujú. Entonces, eso que se hace en las matemáticas a través de un ejercicio práctico, porque también en la escuela Waldorf empezamos, siempre conectamos todo con vivencias prácticas, no es desde lo abstracto, eso no, el niño puede comprender, ¿sí? Aquello en lo que él se involucra. Entonces, si se involucra haciendo la torta y después de tener la torta o de tener el pan, lo dividen, eso genera ese entorno y ese ambiente anímico que le permite al niño recordar claramente cuál es la característica de la fracción, qué significa el denominador, qué significa el numerador y así sucesivamente. Entonces, Y pues para mí es importante ahí otra vez contar que es en esa fracción, o sea, lo importante en esa crisis del Rubicón es mostrar, hay fracciones, esto lo vivió la humanidad, esto lo está viviendo el niño, pero hay también el camino de regreso a buscar la unidad, ¿no? Entonces, porque el niño necesita recuperar o crear su propia confianza en el mundo, su propio puente. Ahora no es lo que le llega a la familia, sino ahora él cómo se va a involucrar con el mundo por medio de la construcción de la casa, que se ve la época de la construcción de la casa, o por medio por la época de oficios, porque ve cómo puede ser activo en la tierra y aprender y hacerse su propia vida, hacerse su propio pan, hacerse su propia casa. Y desde la música es también ese iniciar con las músicas a dos voces, los cánones, que es la misma melodía, lo que tú dices, y vamos a empezar la misma melodía unos tiempos después, ¿sí? Algunos un compás más tarde, otros dos compases más tarde, bueno, eso varía de cano a cano, pero es cómo se puede hacer dos voces que no van juntas y estar consonando, qué digamos. bonito. Entonces es esa imagen que no sé si la matemática en el tercer y cuarto grado también busca otra vez esa reconexión del niño en el mundo y cómo se expresa. Sí, pues es decir, cuando miramos los fraccionarios y la música, por ejemplo, yo encuentro que los chicos en este momentico trabajan en el pentagrama, por ejemplo, la duración de los sonidos, ¿no es cierto? Entonces está un sonido completo, que es la redonda, y ese sonido completo, ¿sí? Se divide en dos y aparece la blanca, y así mismo, y entonces la blanca es un medio, la mitad del sonido completo de la redonda. Y asimismo podría dividirse en cuatro, Sí. ¿no es cierto? Y entonces ahí está la negra, y la negra sería un cuarto de todo ese sonido. Toda la unidad que era el sonido completo se dividió en cuatro, y cuando hablamos de la negra es un cuarto. Entonces, allí encontramos una conexión bien especial con la música, porque así como está la redonda, está la blanca, está la negra, siguen otras divisiones que se presentan en esa etapa y están unidas con los fraccionarios, y los chicos escriben pequeñas partituras, ¿no es cierto? Y cantan, y ahí o al menos las leen, no sé concretamente, pero está el trabajo y la relación con ellas.
Sí, bueno, en tercer grado se empieza ya, digamos, a hacer lo que es, sí, el trabajo con la escritura, pero muy incipiente, digamos, vamos Sí. muy despacio, lo que tú dices, los valores de las notas, esa división. De hecho, en la música solo hay esos valores que se van partiendo siempre a la mitad. Para otros valores, digamos, hay que empezar a hacer como un poquito de maniobras con el puntillo, con los ligados. em, pero eso todavía no se les explica a los niños así tan racional. Y se empieza a escribir canciones muy sencillas de las canciones infantiles, digamos, es ese vínculo con el mundo, de nuevo, ¿no? De, de saber que hay una ruptura, pero aprenden algo nuevo, el lenguaje musical escrito. Ay, entonces Ujú. ahora esa canción que yo canté toda mi infancia en el colegio, ahora la puedo escribir y sé cómo se escribe. Entonces es lo que tú dices, siempre apelando a esas alegrías anímicas y siempre desde la imagen. Les recordamos a los oyentes que sí, hay espacios para preguntas porque me están preguntando por el chat al final. Digamos, todavía tenemos unos 20 minutos de charla y al final va a haber espacio para preguntas. Y ahora mirando al reloj, Sonia, pues nos toca Sí, avanzar. sí, nos toca avanzar Nos toca porque, avanzar porque preparamos cosas muy interesantes. bueno, Entonces, sí. vámonos al quinto. Ujú. Bueno, digamos, esta etapa del cuarto y el quinto es una etapa en la que nos movemos mucho con ese manejo de la música y la lectura de breves partituras unidas con esto que están con los fraccionarios, con los tiempos. Cuando ya nos vamos acercando, hablemos del quinto avanzado, ya casi cuando estamos en sexto, donde ya se va volviendo dentro de la pedagogía Waldorf, se va generando un cambio donde ese niño, donde ese jovencito, esa jovencita se relaciona tanto con esa imagen del griego, donde también su cuerpo físico nos está mostrando que ya está llegando a un equilibrio, hay una armonía, y el currículum trabaja también, ¿sí? Para mantener y sostener esa alegría, esa armonía que está presente en un niño de esa edad. Y en las matemáticas, unido con la física y unido con la música, pasa algo bien bonito. Por ejemplo, empezamos con la física. Y cuando empezamos con la física, la música se estudia desde el punto de vista de las cualidades del sonido. Entonces, en esas clases de música, los chicos hacen muchos experimentos, hacen para poder percibir, por ejemplo, los distintos instrumentos, el timbre y poder reconocer el uno del otro, ¿sí? Poder reconocer cuándo los sonidos son graves, cuándo los sonidos son agudos, también la intensidad del sonido, ¿no? Si es fuerte o si es débil. Las cualidades propias del sonido se trabajan usando experimentos, digamos, prácticos con instrumentos musicales, pero se estudia esa relación más desde lo cualitativo, ¿sí? El niño puede percibir la música y las cualidades de los sonidos desde las experiencias que en la clase de música el maestro presente, y la acústica se convierte en una época muy importante que siembra las bases para cuando los chicos ya llegan al 9º grado y volvemos en física a retomar la acústica, pero ya utilizando para ello el álgebra que en el camino aprendió cuando estaba en 8º grado. Y esto empieza aquí en el 6º grado. Bien. Entonces, maestra, en ese sexto grado, cuando se empiezan a ver esas nociones, digamos, físicas desde las cualidades, que eso es muy lindo porque entonces está haciendo énfasis, claro, nos vamos acercando a cierta racionalidad que es lo que nos vino a traer, digamos, la cultura griega, ¿no? La cultura medidora, que mide las distancias, las pirámides, quiere medir todo, ¿sí? Sin embargo, el griego aún tiene, a pesar de que ahí se vino encarnando esa alma racional, ¿no? En la que nos dejaron en ese, ellos todavía tenían esa sensibilidad por el arte.
Entonces, es importante también aquí recordar a los maestros de clase, a los tutores de curso, que esa es una época que hasta los 14 años en la pedagogía Waldorf todavía enseñamos a los niños eh, despertando en ellos imágenes, desde la imagen, porque ellos todavía no es que el cuerpo astral todavía no es que esté muy, muy maduro, ¿no? Entonces es ese, o sea, apenas va a dar nacimiento a los 14 años y hasta allí todavía vamos a hablar a los chicos desde las imágenes. Eh, y esa época de física entonces se va a dar con muchos experimentos, digamos, también desde los instrumentos musicales, ¿no? O sea, yo me puedo imaginar que tú en tu época de física le dices a Pedrito trae tu saxofón y Anita trae el violín y no sé qué, y bueno, vamos a diferenciar experimentos con los ojos cerrados o qué instrumento suena más grave, ¿no? Y a Sí, observar por qué. reconocerlos. Y a observar por qué, digamos, un fagot, si alguien tocara un fagot, ver que ese tubo es De acuerdo a la grandísimo, forma. Ujú. y a la longitud, Y a la exacto. O longitud. sea, que ellos empiezan a sacar conclusiones desde sus observaciones eh, y desde esas impresiones de las cualidades, me parece hermoso. Sí. También en física se hace un ejercicio muy lindo que es con el monocordio. Es un ejercicio práctico, es una actividad específica para la física de ese grado. Y el monocordio, digamos, es una representación, ¿no es cierto?, de lo que Pitágoras realizó al dividir una cuerda. ¿Sí? Entonces, en esa imagen del monocordio, los chicos lo construyen con la maderita y cogen una cuerda inicial que se templa bien y después también se empiezan a hacer juegos en esa cuerda. Entonces, siendo esta la unidad, ellos perciben cómo suena. Y después, cuando se coloca en el medio, se aprieta en el medio y se toca la mitad, también escuchan cómo suena. Y asimismo, si esa longitud se divide en tres partes iguales, y se toca en los 2/3 de la cuerda y la hacen vibrar, escuchan cómo suena. Y lo mismo si esa unidad se divide en 4 partes iguales y se toca en los 3/4, escuchan cómo suena. Esa imagen de formación de la octava, de la quinta y de la cuarta como estructura musical tiene como base lo que también él ya ha aprendido en cuarto y en quinto, que son los fraccionarios. Y eso se une después con un tema que se llaman relaciones y proporciones. Pero es justamente aquí, en este 6º grado, donde el niño empieza también a darse cuenta de las cualidades del sonido en una cuerda tensada de acuerdo a la vibración de la misma y del punto donde se haga vibrar. Maestra, pero ese tema ya es más adelante, de más grandecito. 7º, por ahí uno ya, digamos, un 6º adelantado, podríamos decir que ya, porque Ah, la física que se empieza en 6º se continúa en 7º, ¿no? sí, No es sí. que en 6º se queda, sino que esa física se continúa en 7º. Entonces, dentro de los contenidos que tenemos para Ah, avanzar con los chicos, no, podemos llegar porque en me 7º a interesaba eso. allí otra vez, perdón que te interrumpa, pero es que antes de terminar con sexto, a mí me parecía importante recalcar que esa es una razón muy importante para dar a los niños música desde temprana edad, para que no se confronten con esos conceptos acústicos desde la nada, sin experiencias anteriores, ¿no? Porque ellos ahí van a empezar a recoger lo que tú decías, que el niño chiquito vive en la naturaleza inconscientemente, pero le impregna su ser. Entonces las experiencias musicales de la primaria, digamos de primero, segundo, tercero y cuarto, pues van a ser ese banco de repertorio, ese banco de impresiones que le van a permitir cuando quiera entender algo, llevar algo a la conciencia, porque ya tiene algo adentro.
digamos, por decirle otra cosa, Pitágoras no llegó a eso desde la intención solamente matemática de dividir una cuerda. Es que él conocía el tocar de lira, ¿no? Es que en la Ujú. cultura griega está la música, es medular, digamos, constituye toda la cultura. En la escuela de Platón no entraba nadie que no tocara un instrumento. Entonces, digamos que eran personas que desde toda su vida habían tenido contacto con la música y en algún momento deciden también analizarla, medirla, estudiarla, investigarla. Ujú. Entonces, digamos que es como que no ver las cosas al revés, no caer en el error de ver cosas al revés, digamos, como ver un concepto y decir, bueno, vamos a partir la cuerda, sino ya el niño viene Ujú. escuchando el cello, ya sabe que cuando presiona la cuerda aquí le sale otro sonido, entonces ya empieza a ser más racional esas cosas. Yo me acuerdo que contigo en el colegio hicimos el experimento de las placas de Chladni y yo quiero Ujú. mostrar un ejemplo muy rápido porque el tiempo vuela de las placas para que se motiven los que nos están viendo, los que no conozcan de esto. Entonces, eso es un experimento que le muestra a uno con mucho asombro, que es de los experimentos que yo todavía recuerdo, pues es muy impresionante de cómo los sonidos producen ondas y movimientos que no son arbitrarios, que son, digamos, fijos, que son absolutos, que un sonido es dador de forma. Entonces, aquí hay un experimento, no sé, ¿lo ves tú ahí bien? Si tú lo ves Sí, bien, todos sí, lo ven bien. sí. Entonces aquí hay un señor pues que para diferenciar un poco pone diferentes colores, eso siempre es un polvo metálico, ¿no? Eh, y hace un sonido. Ok. Bueno, ahí hay un poquito de interferencia porque hacen una sesión fotográfica y digamos no es el mejor ejemplo, pero sabemos que alterando el tamaño de la placa se va alterando la altura del sonido y va dando origen a otras formas, ¿no? Qué bonito, muy lindo. Bueno, Sí. maestra, hay un tema que es muy importante ya cuando nos vamos acercando hacia el final de este septenio, pues para redondear porque se nos hizo ya la hora, y es ese madurar del cuerpo óseo, Astral. ¿no? Ujú. Eso, el astral, pero entonces ya digamos lo que es la Sí. estructura El ósea esqueleto. ya se va completando. Sí. Ah, bueno, porque ahí hay varias cosas, o sea, en música con esa maduración del esqueleto, decimos ahora vamos a entrar a las fuerzas ya más físicas, vamos a trabajar el cuerpo porque el muchacho ahora ya le está quedando Sí. difícil moverse, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar más con tambores, digamos, ¿no? Es como a fortalecer esa voluntad que se va debilitando porque justo va empezando ahí como a activarse más la razón y eso a veces Ujú. implica más Quietud. inmovilidad, eso, quietud. Em, Eso por un lado, me encantaría saber eso en las matemáticas, cómo se expresa esa conexión con el sistema óseo. Y luego lo que tú nos querías complementar con las longitudes de las cuerdas de Sí. Pitágoras en los temas matemáticos. Ah, Nos bueno, van a tener paciencia los oyentes porque nos charlamos mucho y se nos quedan estos dos temas que los queremos bueno.
Bueno, entonces, cuando nosotros nos estamos acercando al séptimo grado, también vemos un tema que se llama razones y proporciones, ¿sí? Entonces, yo voy a explicarles matemáticamente qué es una razón, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en matemática de una razón, utilizamos el término comparación. Establecer una razón es comparar. ¿Comparar qué? Generalmente siempre comparamos magnitudes que sean iguales, por ejemplo, longitudes. Cuando hablamos de comparar longitudes, podemos referirnos a lo siguiente. Supongamos que yo tengo esta cuerda que tengo aquí en mi mano, esta cuerda que tiene una longitud cualquiera, ¿sí? Si esta cuerda es mi unidad y tengo otra cuerda, consideremos esta que tengo aquí, que la recorté de tal manera que esta cuerdita roja fuese la mitad de esta verde. Entonces, si tengo estos dos objetos, esta cuerda verde que tiene una longitud dada y tengo esta cuerdita roja que muy conscientemente la partí de tal manera de que dos de estas rojas correspondiesen a la unidad, yo puedo establecer una razón entre la longitud de la cuerda verde y la longitud de la cuerda roja. Esa razón se escribe en forma de fraccionario. Entonces yo tengo dos posibilidades para escribirla. Yo puedo decir que esta es la mitad. Y la mitad sería 1/2. Esta es la mitad ¿de quién? De esta verde. O sea que en el tema de razones y proporciones yo tengo dos posibilidades, comparar la pequeña con la grande, y entonces yo digo que esta es la mitad. O puedo decir que esta es 2 veces, es el doble de esta roja. ¿Listo? Entonces, si hacemos lo mismo, porque de alguna manera es muy parecido a lo que comenté del monocordio, nosotros unimos esas experiencias de física con los conceptos matemáticos. Así, si yo tengo esta cuerda y la divido en tercios, dividirla en tercios es que yo divido esto en 3 secciones iguales. Si tengo una cuerda que corresponda a los 2 tercios, entonces yo puedo decir que esta cuerda roja es 2 pedazos de esta que está dividida en 3. Eso se escribiría 2 tercios. Ese proceso lógico, porque ya es lógico, matemático, complementa el trabajo cualitativo que hizo el niño en su época de física. Y es justamente estas 3 cosas convergen. Convergen la física con las cualidades del sonido, converge la matemática con este tema de razones y proporciones, y converge la música que de alguna manera está presente siempre como época, como trabajo diario en el niño. Y un poquito más adelante, como complemento de este tema de razones y proporciones, nos acercamos a que el niño sea consciente de ese esqueleto, de ese cuerpo que empieza como a desconocer. Porque a medida que él se va acercando a los 14 años, evidentemente él siente como que ese cuerpo no le pertenece. Esas piernas están muy largas, ¿sí? Y se tropieza con todo, ya los pantalones le quedan corticos y hay muchas, y uno los ve pronto desgarbados y ya quieren agacharse porque sienten que como que están muy largos. Bueno, el esqueleto que está de alguna manera manifestándose esa parte ósea, él como que desconoce ese cuerpo. Y en matemáticas entonces utilizamos también este concepto de razones y proporciones para que él se reconozca. Y entonces en ese ejercicio ponemos a los chicos a medir en parejas, trabajamos, por ejemplo, con la ayuda de un compañero, se mide la estatura que tengo de pie, pegado a una pared con 1 metro, se mide la altura total, ¿sí?
y se hacen cuadritos. También empezamos a tener estructura. Uno hace tablitas. Ya empieza a llevarse ese trabajo matemático y físico de una manera más organizada, metódica. Entonces se hacen tablitas y entonces él escribe estatura y su compañero le ha ayudado a medir cuál es la estatura que tiene. También tomamos, por ejemplo, la medida desde la cabeza hasta donde terminan los brazos cuando estamos de pie y los estiramos, ¿sí? Y esas medidas también se toman y después se comparan. Y cuando se comparan estas medidas, él llega a conclusiones. Sucede que en esas razones que él escribe, encuentra que siempre aparece un número muy bonito, ese número phi, ese número que de alguna manera está en toda nuestra estructura corporal, ese número que fue utilizado por artistas del Renacimiento para hacer sus obras, ese número que de alguna manera no solo está en la matemática, sino que está en todo, en todo. Él empieza a descubrir reglas y ese proceso de alguna manera está unido con algo que en ese momentico él está viviendo y es los cambios físicos. Y además él dice, pero es que este es más bajito que yo y sin embargo al dividir esos dos resultados, obtuvo el mismo 1,6. ¿Y eso qué? ¿Sí? No se trata de que es más alto, de que es más bajito, de que es más esbelto, nada de eso. Eso es una razón, ¿sí? Que lleva a un número mágico divino y hasta ahí se deja, porque no se trata de conceptualizar, no se trata de brindar, sino de generar curiosidad. ¿Y esto qué? Es que somos seres perfectos. El hecho de que tú te veas todo desgarbado, desordenado y lo demás, eres perfecto, tan perfecto como este otro amiguito que tú puedes decir que está mal, ¿no? Todos estamos de alguna manera hechos de manera armónica y muy bella. Y ya como para continuar en el proceso, ¿sí? Después de que ya los chicos entran al bachillerato, los 14 años en adelante, ya esa física, apelando a estas fuerzas del pensar que ya están presentes en el joven ya no es un niño, y que él quiere tener respuestas que nutran esta parte de su pensar, ya no son respuestas nomás desde el sentir, sino que sean respuestas científicas. Ahora entonces la matemática, el álgebra como herramienta, ayuda para que él entienda cómo esas cualidades del sonido que estudió en sexto se pueden representar con fórmulas. Entonces ya el sonido se estudia como son ondas y el estudio de las ondas tiene un amplio repertorio. Hablamos, por ejemplo, de las ondas que van de espacios. En un marco de tiempo, por ejemplo, una onda puede demorarse. Entonces hablamos de la frecuencia de la onda. O puede ser que en un marco de tiempo vaya más rápido. Entonces dice que tienen una frecuencia, tienen mayor frecuencia. Hablamos de frecuencia, hablamos de velocidad de la onda, hablamos de la elongación. Y todos esos conceptos fueron expresados de manera matemática. Existen ecuaciones, por ejemplo, ahí aparecen las ecuaciones, la función seno y la función coseno, porque se han demostrado que algunas ondas se expresan de alguna manera con esa curva que en trigonometría uno estudia, ¿sí? Y que es la función seno o la función coseno. Y eso es una cosa deliciosa, deliciosa para los matemáticos y también para los músicos. Pues, maestra May, yo siempre pienso que eres una inspiración y le estás dando muchos ánimos y ganas a los tutores de clase que nos ven hoy de realmente emocionarse con las matemáticas. Es un tema que para el que no, digamos, no se le facilitó desde el pequeño puede resultar ser como un terror. Yo pues tuve la dicha de estar en un colegio Waldorf y aprender contigo matemáticas, sin embargo yo nunca fui lumbrera en matemática y física, nada de eso, pero me quedó el amor y la curiosidad por saber, digamos, no me dedico a eso, pero me encanta oírte hablar y me encanta encontrar esas
proporciones matemáticas es que uno las encuentra cuando uno lee también los textos ocultos de Rudolf Steiner, y dice que ya en la Mesopotamia, por ejemplo, había un dicho que decía, así como la tierra, o bueno, en esa época se veía era que el sol daba una vuelta en 360 días, digamos. Asimismo, por redondear, no sé si ellos decían 365 o más o menos. Asimismo, el hombre, que ni muy viejo ni muy joven, que camina ni muy rápido ni muy lento, con salud y paso continuo, si nunca parara, terminaría de dar la vuelta al planeta Tierra en el mismo tiempo. Qué Entonces, belleza. digamos que eso es, uno vuelve a esa imagen, y cuando yo escucho esas imágenes matemáticas y cuando uno empieza a ver también como matemático ese fenómeno de los armónicos, de cómo se parte una cuerda, o de esa música que se hace llenando botellas a diferentes alturas y hacer diferentes sonidos, o, o bueno, las placas de Chladni, o hacer, digamos, ver esas proporciones matemáticas y físicas con la música, pues es muy emocionante y es muy bonito. Y es el llamado que queremos hacer hoy a los maestros tutores de clase, que se animen a trabajar más en cooperación con el maestro de música, que construyan más instrumentos musicales, que busquen la forma de hacer experimentos en conjunto, que enriquezcan esas experiencias en la primaria musicales, para que haya un paisaje sonoro, lo que decíamos antes, más completo, para que puedan llegar a esas conclusiones más tarde de una forma más satisfactoria y más evidente. Había una cosa que yo no quiero dejar por fuera. Cuando dijiste lo del esqueleto, me lo decías anoche al teléfono, cuando uno empieza a ver que el esqueleto es simétrico y que uno empieza a ver, digamos que es muy importante esa parte justo cuando llegamos a esa maduración astral de la La pubertad, ese ecuación. nacimiento, a las ecuaciones. Sí, sí. Bueno, yo pienso que todos esos contenidos que tenemos en matemáticas, hablo de mi matemática, como lo dice Ruth Steiner, han sido dados para dar respuesta a las necesidades del ser humano. Y justo llegan en el momento en que debe ser. Y si nosotros revisamos los contenidos de matemáticas, cuando los chicos están cercanos a los 14, de pronto un poquitico más, finalizando séptimo, comenzando octavo, nosotros empezamos a ver un tema que está relacionado con las ecuaciones. Pues sucede que las ecuaciones son una imagen de ese cuerpo, de ese esqueleto que está propiamente en transformación. Cuando nosotros vemos una ecuación, hay un elemento que justamente nos dice que es una ecuación, que es el igual, ¿sí? Ese igual, cuando resolvemos una ecuación, siempre lo vamos colocando uno debajo del otro. Es como la columna vertebral del ser humano. Si nosotros miramos la columna vertebral, ¿sí? Formado por cada una de sus vértebras, el equilibrio estaba ahí en ese centro. Esa es la imagen de una ecuación. Y en una ecuación tenemos incógnitas. Pueden estar a la derecha o pueden estar a la izquierda. Pero lo que sabemos es que lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. Y de eso se trata. Se trata de encontrar el valor de esa variable, de esa incógnita, para que la igualdad permanezca. Y entonces, cuando el chico entra a resolver ecuaciones, uno está muy presente de que en el proceso metódico, al realizarlo en el cuaderno, él sea consciente de que existe esa columna vertebral, que son los iguales, que siempre van uno debajo del otro como su columna vertebral, que no se desvía y que le permite dar evidencia que lo que está en la parte derecha de esa ecuación es igual a lo que está en la parte izquierda. Eso uno diría, ¿es pura matemática? No, es la imagen de ese esqueleto, porque ahí prima lo óseo, justamente en esa edad que está
haciéndose presente, ¿no es cierto? Y si nosotros miramos nuestro cuerpo, es verdad, lo que tenemos al lado derecho tiene simetría con lo que tenemos al lado izquierdo y nosotros somos una ecuación perfecta, somos una ecuación perfecta. Aquí está nuestro centro y aquí está lo que uno llama la parte derecha y la parte izquierda y todo en equilibrio. El equilibrio que hay que buscar como imagen del equilibrio emocional que se desajusta ahora con este nacimiento astral, digamos, y pues que Sí. hace parte de los grandes ideales que ya para culminar, que ya debemos cerrar para abrir a las preguntas, pues en música, aunque no tiene ya directamente con la matemática, pero con esta imagen que tú dices de la igualdad como un ideal, como un principio que nos trajo la Revolución Francesa de la igualdad que queremos buscar, digamos, en el mundo. Eh, Se trabajan también, digamos, las biografías en el octavo grado, las Ujú. biografías de músicos. Pero Sí. entonces, la biografía de esos músicos que realmente tuvieron una búsqueda profunda por una verdad, por un camino auténtico. Entonces, bueno, como el tiempo se nos acaba, nos extendimos 15 minutos, pero como siempre es emocionante oírte hablar, maestra Sonia. Yo creo que muchos podrían seguir escuchándote. Sin embargo, ya muchos pues están ansiosos de hacer sus preguntas y abrimos en estos momentos el chat pues, para leer las preguntas. Yo a veces... Mira, aquí dice, alguien ya pregunta, em, Aqualex, me interesa saber por qué ese mito de Isis y Osiris lo has contado cuando ves los fraccionarios. Ella lo conoce solo que se cuenta en quinto grado en la época de culturas antiguas. Ya. Bueno, pues nosotros siempre que tenemos una época y preparamos, digamos, así como cuando vamos a hacer una presentación musical, nosotros creamos el ambiente para que los niños puedan estar receptivos a lo que viene. Entonces, la entrada a los números fraccionarios implica que nosotros tengamos unas imágenes que estén relacionadas con los contenidos que damos. Realmente podría ser otras las imágenes que presentemos, pero de manera especial los egipcios en la historia de las matemáticas son la cultura de la antigüedad que inicialmente dio muestras del dominio de los números fraccionarios, ¿sí? Pero de esos números fraccionarios donde el numerador era el 1. Entonces, y realmente el niño en esa etapa del Rubicón es él el que está solo cruzando ese puente del que hablaba Ornella. Así como, ¿sí? Osiris, como Dios, fue él el que fue dividido en esas partes y hemos encontrado en toda la experiencia pedagógica que hemos tenido aquí en Colombia, tal vez de pronto en otros países, en otros lugares, se utilicen otras historias o se utilicen otros cuentos. Aquí en mi entorno en Colombia, con los maestros con los que hemos trabajado, hemos encontrado que este mito de Isis y Osiris ha sido como un inspirador para generar en el niño la tranquilidad de que ese sentimiento de duelo, de nostalgia que surge en esta edad, también de alguna manera en algún momento otros también lo vivieron, lo sufrieron y si se vuelve a retomar en quinto es perfecto, pero yo me imagino que si se retoma en quinto debe tener otro objetivo, pues que en ese momentico pues Exacto, es lo que no te conoce. quería decir, Uh -huh. complementar que siempre se trabaja es como en el objetivo, con qué objetivo yo voy a trabajar un Una cuento, y no, imagen. digamos no por lo mecánico de decir ahorita son mitos de la antigüedad, entonces solo en quinto, ¿no? Porque Uh -huh. también Edad Media como tema, época grecolatina, romana se ve en sexto, pero por ejemplo yo también para introducir alguna historia que motive y despierte curiosidad para la lectoescritura,
cuento la historia de Guido de Arezzo, un monje, también en tercero y cuarto. Digamos, uno ya empezaría a decir, pero esto no tiene que ver, digamos, con el currículo Waldorf. Pues hay un currículum, pero hay una flexibilidad y está la pregunta pedagógica, ¿no? Bueno, hay una maestra que queremos mucho, que siempre nos acompaña y que yo imagino que tú la conoces de México, Mayra Mendoza, y nos escribe algo, dice, el hecho de que en la escuela Waldorf se empieza a cantar en canon a la mitad de la primera, también de algún modo obedece una razón matemática ligada a la etapa evolutiva del niño. La relación armónica de un canto a dos o más voces es una complejidad matemática que sin duda podría estar en consonancia con las medidas corporales. Por otro lado, como un tema muy distinto, podemos decir que las matemáticas dan de manera inequívoca la noción de que algo contiene aspectos científicos y por lo tanto para una visión de un ciudadano común lo que implica matemáticas se trata de algo verdadero. Sin embargo, la educación musical a nivel popular no está tan reconocida. Qué bonito, sí. Dice, bueno, nos dan muchas gracias desde muchos lugares. ¿Cómo se llaman las placas? Las placas de Chladni. Se escribe Chladni. Dice una pregunta de Carla Montalvo. ¿Qué pasa con los niños que no alcanzan los hitos de desarrollo a tiempo? Pues no pasa nada. Yo lo que creo es que cada uno tiene sus tiempos. Yo me imagino que en la música eso también en algún momento se tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los armónicos, no todos los armónicos son armónicos, pero no todos los armónicos coinciden, ¿no es cierto? Unos van Entonces, con más fuerza que otros, otros exacto. con más fuerzas que otros. Y yo pienso que uno como maestro, como adulto, que es el encargado de acoplar esas almas que le llegan a uno, tiene la tarea de hacer y de esperar y de reconocer los tiempos individuales, ¿no es cierto? Es posible que cuando uno introduce estos conceptos de los números fraccionarios y lo introduce, digamos, de manera conceptual y con la torta y con todo lo demás, llega más rápido a unos niños y después cuando se hace con la música, logró captar lo que de pronto no captó con la misma experiencia. O sea, uno busca siempre caminos, pero lo único es que del despertar tenemos que estar siempre seguros. Siempre seguros del despertar, y ese despertar es individual, solo tenemos que acompañar y estar muy atentos, ¿sí? No se trata de moverlo, oiga, vea, no, se trata de con paciencia observar, mirar, intuir qué necesita y confiar. Y volvemos a esa imagen de los planetas que inspiraba, por ejemplo, a Kepler, para volver al tema. Él le encantaba ver con qué velocidad se movía un planeta en relación a otro y medía esas frecuencias, esas velocidades, esas distancias y hacía comparaciones. Tal planeta se mueve 3 veces más rápido que el otro. Entonces, digamos que podemos estar seguros lo que tú dices, que cada quien se mueve a su velocidad y ritmo y somos perfectamente armónicos entre nosotros y acompañar. Sí. Una pregunta de música: ¿qué se puede hacer en un jardín Waldorf sin profe de música? ¿Cómo se prepara el ambiente de quinta? Bueno, allí siempre, digamos, la recomendación pues que yo hago a todos es que no trabajen solos y que den hasta donde se sienten bien y se sienten seguros las personas, sin hacerse presión y buscarse un amigo, una amiga que lo quiera uno ayudar, y uno puede empezar con simplemente una cancioncita o 2 canciones, no tienen que ser más, y uno va creciendo, y paciencia con uno mismo, que después de 3 años ya uno tiene 6 canciones y no solo dos. Pero el Jardín Waldorf no necesita un maestro de música especializado. El Jardín Waldorf necesita una maestra jardinera con mucho amor, con mucho corazón y que le cante canciones amorosamente a los niños. Y claro que está la necesidad de mejorarse a uno mismo, entonces búsquense a un colega, un amigo músico que les ayude a desarrollarse cada vez más en ese aspecto del cantar y con la voz.
Lo más importante es la voz, nada de instrumentos musicales, entonces sin estrés. Bueno, no hay más preguntas. Y pues bueno, justamente, sí, Steffi Vázquez nos dice, me encanta esa manera de vincular la historia, la música, las matemáticas y la imagen del hombre. Bueno, la simetría, proyección e integridad. Qué ganas de ahondar más. Muchas gracias por este espacio. No, pues gracias a ti y a todas las personas que hoy nos acompañaron. Aquí nos complementa otra persona, dice en la conferencia 3 del estudio meditativo del hombre de Rudolf Steiner, dice, comprendemos porque respiramos. Y esto es otra parte del ritmo, ¿no? Esta es esa parte, lo que decíamos otra vez, es que la estructura del ritmo no solo nos la da el sol porque tiene unos ritmos repetitivos o las estaciones del año, digamos, estas divisiones que tenemos de la hora, los 60 minutos, se corresponden también como con ritmos corporales, astrales, todo junto, y así mismo las clases. La clase de matemáticas entonces va a tener una respiración, va a tener momentos de explorar, de actividad, de un poco de dispersión y otra vez de concentrar y otra vez expandir y otra vez. Y eso también es matemática, es como una onda. Sí, así. Inhalar, expirar. Y en ese proceso es verdad que se comprende. Bueno, nos mandan muchos saludos, muchos corazones, muchos abrazos, muchas gracias, nosotros con ustedes. Y te mandan a preguntar que si vas a dar más talleres. Invítanos, por favor, aquí en esta audiencia que quizás muchos no te conozcan. Yo creo que ya todos sí, pero invítanos a esa actividad que tú emprendiste hace un año. Bueno, surgió desde esta situación que estamos viviendo en el mundo. El hecho de estar en casa, de no poder viajar a los países donde me invitaban a capacitar docentes. Entonces, este camino de lo virtual se dio para abrir algo que hemos llamado las tertulias pedagógicas de los viernes. Esto unido a un proyecto de que tengo con la institución en la que laboro. Yo soy docente universitaria, que llevo la pedagogía Bálvaro a la educación superior, que es toda una belleza, porque esto es para el ser humano de todas las edades. Y allá, viendo pues también los resultados de ese trabajo que hemos hecho, nos han permitido conectarnos a su plataforma y todos los viernes de 2 de la tarde a 3:30 nos conectamos. En este momentico terminamos el semestre como otras universidades y esperamos poder empezar, poder volvernos a encontrar ahora en el mes de agosto ya, ¿sí? O finales de julio, con nuestra primera tertulia y poder acompañarnos hasta el mes de diciembre. Entonces, en este tiempo que no voy a estar físicamente, virtualmente con ustedes, los voy a estar pensando mucho, los voy a estar acompañando y dándoles regalitos ahí por mi canal. Me pueden buscar en YouTube, Sonia María Mina Mina. Los que de pronto estén interesados en saber cómo trabajar con las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, con los niños, por favor, con los niños que van a necesitar esa base para toda la vida. Escúchenme, véanme y después me mandan todos los comentarios que quieran. Suscríbanse al canal y compartan para que muchas madres, muchos docentes puedan encontrar otra manera de hacer estas matemáticas para los niños más bellas, lindas, que las disfruten. Y que se pongan al día, que se pongan al día este mes antes de que arranques otra vez en Por agosto. favor. Que se miren los videos. Me parece muy bien porque después seguimos con las otras operaciones superiores, potenciación, radicación y logaritmos. Así es que está bien que se pongan al día con suma, resta, multiplicación y división. Sí, muchísimas gracias. Como siempre, bueno, los temas del bachillerato, es decir, grado 9, 10, 11 y 12, se nos quedan siempre un poquito en el tintero por razones de tiempo, pero ya encontraremos un momento también para ponernos al día con estos grados superiores. Y bueno, por hoy nos despedimos.
Quiero darte muchas gracias, Sonia, por aceptar, por sacar este tiempo. Sé que estás a vísperas pues, de realizar un sueño muy grande, un viaje, y pues Y estás contrarreloj. Pero bueno, estos son regalos que tú haces con mucho cariño y que estamos muy agradecidos y que esperamos pues que para todos sea de inspiración, de mucho provecho y que, bueno, agradecemos a los oyentes y agradecemos a ti, Sonia. Gracias y los esperamos en una semana con Marcela Moreno. Ella es musicoterapeuta, ella es cantoterapia, ella, bueno, es pedagoga Waldorf también y estaremos hablando de los aspectos ya curativos de la música. Entonces, los interesante. esperamos en una semana, este mismo horario. Y bueno, aquí nos despedimos. Gracias, Muchísimas maestra. Que estés muy gracias. bien y gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Ornella.